¿Alguna vez has sentido que tu propia casa ya no te pertenece? Que las paredes que guardaron tus secretos ahora susurran mentiras en la oscuridad. El taxi se detuvo frente a mi puerta en Palermo. Pero yo no era la misma mujer que salió de allí semanas atrás. La ciudad brillaba con una luz suave de primavera, pero en mi pecho solo habitaba el invierno. Aún podía sentir el sabor metálico del miedo en mi boca, el peso invisible de las cicatrices ocultas bajo mi ropa. El hospital me devolvió a la vida, pero me quitó algo más valioso: la certeza de que el amor podía protegerme del dolor. El conductor, con una sonrisa amable, dejó mi maleta en la acera y se despidió con ese «que te mejores». Che, como si fuera tan fácil. Me quedé allí, paralizada. Las bugambilias colgaban de la fachada, floreciendo sin saber que dentro de esa casa todo se estaba marchitando. El aroma de jazmín y asado flotaba en el aire, mezclándose con mi ansiedad. Cerré los ojos por un segundo y escuché la vida de Buenos Aires. Los ladridos, el eco de un tango lejano, el grito de un vendedor. Todo era igual. Pero yo ya no encajaba. Tragué saliva y me acerqué a la puerta. Antes de que pudiera buscar mis llaves. La puerta se abrió. Daniel estaba ahí, con la misma sonrisa de siempre. Pero sus ojos no podían ocultar la distancia que el accidente había excavado entre nosotros. Su abrazo era frío. Su perfume, ahora me resultaba extraño, casi amargo. Por un instante deseé volver al hospital, donde al menos el dolor era honesto. Entré. Cada rincón me devolvía un reflejo de la vida que había perdido. Las fotos de Bariloche en la repisa. Los planos de arquitectura de Daniel sobre la mesa. Los pequeños trofeos de una felicidad que se evaporó sin aviso. Sentí el escalofrío del desarraigo. Esa sensación punzante de saber que algo se había roto para siempre. Pero lo que aún no sabía era que el peor golpe no lo daría el accidente, sino la traición. Que el verdadero dolor no dejaría cicatrices en mi cuerpo, sino en el fondo de mi alma. Y así comenzó el día que lo perdí todo, y en el que, sin saberlo, también empecé a descubrir de qué estaba hecha realmente. La puerta se cerró a mis espaldas y, por un instante, el silencio me envolvió como un abrigo demasiado pesado. El eco de mis propios pasos en el pasillo me resultó ajeno. Como si pisara la casa de otra persona. Apoyé la mano sobre la pared, sintiendo el frío de la pintura bajo mis dedos, buscando algún vestigio de la seguridad que un día sentí aquí. Pero solo encontré vacío. El aire olía a limpieza reciente, a flores cortadas, a intento desesperado de borrar el rastro de lo que realmente sucedía entre esas paredes. Avancé lentamente, arrastrando mi pequeña maleta, como si cada metro pesara toneladas. Mis piernas aún temblaban, no solo por la rehabilitación, sino por la incertidumbre de lo que me esperaba. Vi mi reflejo en el espejo del recibidor y me detuve. Los moretones amarillentos en mi clavícula. La cicatriz apenas cerrada en el brazo. Los ojos hundidos de tantas noches sin dormir. Eres fuerte, me dije. ¿Pero de verdad lo eres? Me obligué a sonreír. Pero el gesto se quebró enseguida. Caminé hacia el salón. Cada objeto parecía tener un significado nuevo y doloroso. El sillón donde Daniel y yo nos acurrucábamos los domingos. La repisa con fotos de viajes. Los libros que leía en las noches largas de espera cuando él no llegaba a casa. Todo igual, todo cambiado. No podía evitarlo. El resentimiento me atravesaba como una aguja invisible, mezclado con el miedo de enfrentar la vida rota que había heredado tras el accidente. Un dolor agudo recorrió mi costado. No era solo físico, era el dolor de saber que algo se había fracturado para siempre. Recordé los momentos en el hospital,
Los médicos susurrando que tuve suerte de sobrevivir. Las largas madrugadas en que el insomnio me obligaba a mirar al techo y preguntarme por qué todo había salido tan mal. A veces, en la soledad de la habitación blanca y estéril, me preguntaba si acaso alguien me esperaba realmente en casa. O si yo era, desde ese momento, una extraña para todos, incluso para Daniel. Apoyé la frente en el vidrio de la ventana, mirando cómo la ciudad seguía su curso sin enterarse de mi dolor. Las risas de unos niños en la vereda. El aroma a pan tostado que venía de la casa vecina. El crujir de las ramas movidas por el viento. La vida era la misma. Pero yo no lo era. El miedo a no poder volver a encajar se mezclaba con la rabia de sentirme desplazada en mi propio mundo. Las cicatrices en mi piel eran visibles, pero las que ardían en mi interior. Esas no tenían nombre ni cura. Nadie veía el vacío de confianza. El temblor en mis manos al tocar la puerta de mi dormitorio. La presión en el pecho al pensar en enfrentar a Daniel. Todo irá bien, me repetía. Pero mi propia voz sonaba hueca. Caminé hasta el dormitorio. Abrí el armario y me detuve frente a la ropa que ya no sentía como mía. Saqué una blusa. El movimiento torpe de mi mano izquierda me recordó que no todo vuelve a ser igual. Por un instante, sentí ganas de llorar. Pero apreté los dientes. Si algo había aprendido en esos días de hospital, era que las lágrimas no curan nada. Pero la voluntad puede salvarte del abismo. Escuché pasos en el pasillo. El eco familiar, pero cargado de tensión. No sabía si estaba lista para verlo a los ojos. No sabía si alguna vez podría perdonar, o siquiera entender, lo que había pasado en mi ausencia. Me pasé los dedos por la cicatriz del brazo y respiré hondo. El regreso no era solo a una casa. Era a una vida que debía reconstruir desde cero. Aunque las ruinas siguieran recordándome todo lo que había perdido. Sentí el clic de la puerta abriéndose tras de mí. La voz de Daniel, casi un susurro, pronunció mi nombre. El temblor en su tono me geló la sangre. Sabía que a partir de ese momento, nada sería fácil. Pero también sabía que, aunque la casa estuviera llena de sombras y de recuerdos que me hacían daño, era el único lugar donde podía empezar a enfrentar la verdad. Y en ese instante, comprendí que las cicatrices que no se ven serían las más difíciles de sanar. Pero también las que, al final, me harían más fuerte. El murmullo de voces desconocidas vino desde el salón. Tomé aire y avancé, sintiendo el pulso acelerarse en mis sienes. Porque detrás de esa puerta no solo me esperaba Daniel, sino también una presencia ajena, fría y peligrosa. Camila. El umbral del salón parecía un abismo. Crucé la puerta, con la respiración contenida, y el mundo se redujo a un instante de silencio incómodo. Daniel estaba allí, de pie junto a la ventana. La luz de la tarde dibujando sombras largas sobre su rostro. Su postura rígida delataba el esfuerzo de aparentar normalidad. Levantó la vista al oír mis pasos. Y por un segundo, creí ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. O quizás solo era miedo. Su sonrisa, esa que tantas veces me tranquilizó, hoy me resultaba tan artificial como la calma antes de la tormenta. Bienvenida a casa, Lucía, dijo con voz suave, casi ensayada. Extendió los brazos, invitándome a acercarme. Por reflejo, busqué refugio en aquel abrazo. Pero apenas me rozó. Sentí un frío que geló mis huesos. No había calor, no había refugio, había distancia. Una grieta invisible, irreparable, separaba nuestros cuerpos. Olfateé su perfume, ese aroma familiar de los últimos años. Sin embargo, ahora lo sentía ajeno, contaminado por algo que no podía nombrar. Me aparté disimuladamente, evitando sus ojos. Daniel bajó los brazos.
Los labios apretados. El silencio se instaló entre nosotros. Tan denso que dolía. Un movimiento en el sofá captó mi atención. Allí estaba ella, Camila. Su sola presencia llenó la habitación de una tensión eléctrica. Como si la realidad misma se negara a aceptarla. Se levantó con elegancia. Su cabello negro brillando bajo la luz. Su ropa impecable. Sus manos juntas sobre el regazo. Mostrando una calma demasiado perfecta para ser real. Lucía. Te presento a Camila. Ella es una enfermera particular. La contraté para ayudarte en tu recuperación, dijo Daniel. Tragando saliva. El temblor apenas perceptible en su voz fue como un latigazo para mi corazón. La explicación flotó en el aire. Frágil, sostenida por mentiras. Camila avanzó y extendió la mano. Sonriendo con amabilidad profesional. Sus dedos eran suaves. Tan suaves que sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Un placer conocerte. Lucía, murmuró. En su mirada se mezclaban la compasión y algo más turbio. Una sombra de culpa que intentaba ocultar bajo una máscara de seguridad. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Mi mente analizaba cada gesto. Cada mirada fugaz entre ellos. Cada silencio demasiado largo. Daniel evitaba mi mirada. Camila bajaba la suya al suelo. Mi instinto gritaba. Peligro. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Como si mi piel supiera antes que mi razón que la verdadera herida no era la física, sino la traición que se respiraba en ese aire viciado. El pulso me retumbaba en los oídos. Sentí que me faltaba el aire. Recordé los mensajes descubiertos en el hospital. La intuición que me había desgarrado por dentro. El presentimiento que ahora se convertía en certeza. Miré a Daniel, esperando una señal de honestidad. Pero él se limitó a hablar de Camila como si todo fuera normal. Su experiencia. Su disposición a ayudarme con la rehabilitación. Su generosidad al dejar su vida para instalarse en nuestra casa. Mientras Daniel hablaba, yo observaba a Camila con una frialdad nueva en mí. Noté su mano temblorosa al acomodar el bolso. El brillo de sudor en su frente. La rigidez de su sonrisa. Su compostura se desmoronaba por instantes. En su mirada se cruzaban el remordimiento y el miedo a ser descubierta. Por dentro, un remolino de emociones amenazaba con arrasar mi serenidad. Rabia, asco, tristeza, y por encima de todo, la humillación de haber sido desplazada en mi propio hogar. La conversación flotaba sobre una cuerda floja. Cada palabra era un equilibrio precario entre la mentira y la verdad. Yo asentía, fingía agradecimiento, preguntaba por mi tratamiento, mientras en mi cabeza iba hilando un plan. Las cicatrices de mi cuerpo palpitaban, pero las del alma ardían aún más. Me sentía como una invitada en mi propia vida, como si Daniel y Camila hubieran construido un nuevo mundo del que yo solo era una sombra incómoda. Daniel se esforzaba por mostrarse alegre, por llenar el espacio de palabras vacías, pero no podía ocultar el sudor frío en su sien, la mirada que se le escapaba a Camila cada vez que creía que yo no lo notaba. Ella, por su parte, respondía con frases neutras, modulando la voz con una dulzura estudiada que me revolvía el estómago. Era como observar una obra de teatro absurda, donde todos conocíamos el guión, pero fingíamos no saberlo. Me senté en el sillón, clavando las uñas en la tela para no temblar. Cada pregunta que hacía era una sonda, buscando grietas en la fachada de su mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba todo esto? ¿Dónde comenzó realmente la traición? Daniel evitaba el contacto visual. Camila desviaba la conversación. Mi paciencia se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Por dentro, me juré que no dejaría que me destruyeran en mi propia casa.
Que iba a mirar el dolor de frente. Sin anestesia. Porque solo enfrentándolo podría sobrevivir. En ese instante, sentí que la Lucía de antes se desvanecía, dejando espacio a alguien más fuerte, más implacable. Una pausa incómoda llenó la habitación. Daniel preguntó si quería descansar. Yo acepté, deseando huir de esa atmósfera irrespirable, pero al mismo tiempo sabiendo que el verdadero combate apenas empezaba. Me levanté, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, como cuchillos que me empujaban fuera de mi propio reino. Caminé hacia la habitación. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Y en el eco de mis pensamientos, supe que esa casa ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Detrás de mí, las sombras se alargaban, y en ese juego de apariencias, cada silencio era una amenaza, cada sonrisa una herida. No sabía cuánto tiempo podría soportar la farsa, pero sí sabía algo. Si Daniel y Camila creían que podían destruirme en silencio, estaban a punto de descubrir lo que una mujer herida es capaz de hacer cuando ya no le queda nada por perder. Al cerrar la puerta, el reflejo de mi rostro en el espejo me devolvió una mirada nueva. No era miedo. Era desafío. Y en esa mirada, supe que el siguiente acto de esta historia no lo escribirían ellos, sino yo. La vida dentro de mi propia casa se volvió un teatro de gestos ensayados y sonrisas forzadas. Cada mañana era una nueva función. Daniel me saludaba con la cortesía de quien teme decir una palabra de más. Y Camila preparaba el desayuno con la meticulosidad de una actriz temblorosa frente al público. Yo, la protagonista involuntaria, aprendí a esconder mi rabia tras una máscara de convalecencia. Pero bajo esa fachada tranquila, el volcán de la sospecha y la desconfianza hervía cada día más fuerte. Me convertí en una espectadora astuta, capaz de percibir lo que otros intentaban ocultar. Observaba los movimientos de Camila, cómo a veces dejaba su teléfono a la vista y se apresuraba a esconderlo al verme entrar en la habitación. La forma en que evitaba mirarme directamente cuando Daniel estaba cerca. Aprendí a distinguir los silencios cargados, las frases cortadas, las miradas cómplices. Comencé a recopilar pruebas, a documentar todo lo que podía convertirse en un arma a mi favor. Cuando Daniel salía a hacer compras, y Camila aprovechaba para llamar discretamente desde la terraza, yo tomaba nota mental del horario, del tono de voz, de los nombres que mencionaba al otro lado del teléfono. Una tarde, revisando la ropa de Daniel para lavarla, encontré una servilleta de un restaurante con 2 iniciales escritas a mano. La guardé, como quien colecciona pistas en un caso judicial. Mi mente, entrenada en el derecho y la lógica, tejía hipótesis y estrategias. Cada pequeño detalle era un hilo suelto que terminaba por desenmascarar la mentira. Las noches se volvieron aún más insoportables. Fingía dormir mientras oía los pasos de Daniel en el pasillo, su sombra proyectándose bajo la puerta, dudando si entrar o no a la habitación. Una madrugada, no soporté más y decidí enfrentar el vacío. Fingí estar profundamente dormida cuando la puerta se abrió. Daniel entró en puntillas, pero no se acercó a mi cama. Se quedó de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. No distinguí las palabras, pero reconocí el tono. Una mezcla de urgencia y culpa. El susurro del que sabe que está destruyendo algo irreemplazable. En la mesa del comedor, la tensión era tan densa que apenas podía respirar. Daniel intentaba llenar el silencio con relatos sobre su trabajo, fingiendo interés en mi rehabilitación. Camila asentía, lanzando miradas fugaces cuando creía que yo no veía. Yo respondía con frases calculadas, devolviéndoles su propio juego. Me alegra verte tan atento.
Daniel, oh, qué suerte tener a alguien tan dedicada como tú. Camila, mi voz sonaba suave, pero debajo de cada palabra se escondía un filo invisible. Por dentro, la ruptura emocional se hacía inevitable. Había momentos en los que el dolor era tan intenso que sentía que mi pecho iba a estallar. Recordaba la época en que bastaba una mirada de Daniel para sentirme segura. Y ahora, su presencia solo me provocaba desconfianza y rabia. La traición me obligaba a mirarme en el espejo y reconocer que la Lucía de antes ya no existía. Sentí miedo de perderme a mí misma, de convertirme en una persona fría y desconfiada. Pero al mismo tiempo, la determinación se fue instalando, firme, en el centro de mi pecho. No iba a dejar que me destruyeran en silencio. No iba a aceptar las migajas de compasión disfrazadas de ayuda. El día de la ruptura definitiva llegó sin aviso. Como todas las tormentas, durante el desayuno, dejé sobre la mesa un sobre blanco. Daniel lo miró con recelo. ¿Qué es esto?, preguntó, la voz tensa. Ábrelo, le respondí, sin apartar la vista. El crujido del papel al abrir el sobre resonó como un disparo. Dentro, los papeles del divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Daniel y cómo la taza temblaba en la mano de Camila. Ya no había nada más que decir. He tenido suficiente de mentiras, dije, con una serenidad nueva. Espero que tengan la decencia de irse por su propio pie. En ese instante supe que había cruzado el umbral. La rabia, el dolor, la humillación, todo se transformó en claridad. Yo era la única responsable de poner fin a ese juego cruel. Mientras Daniel balbuceaba excusas y Camila se escudaba en lágrimas inútiles, recogí mis fuerzas dispersas durante semanas. No sentí alivio, ni satisfacción, solo una paz dura, áspera, como la piedra. Me levanté de la mesa. La espalda erguida, la voz firme. Tienen 1 hora para irse. Cuando vuelva, no quiero verlos aquí. Caminé hacia la ventana, sin volver la vista atrás. Las sombras de la sala se alargaron tras de mí. Y por primera vez, sentí que la oscuridad no era mi enemiga, sino el telón necesario para un nuevo acto. El avión sobrevoló Madrid mientras el amanecer teñía de oro las nubes y la ciudad se extendía bajo mis pies como una promesa. Miré mi reflejo en la ventanilla y apenas me reconocí. Había dejado atrás tanto dolor, tantas certezas, que solo quedaba una versión de mí misma en construcción. Más vulnerable pero también más real. Elena me recibió en el aeropuerto con un abrazo apretado. Cálido, sin preguntas innecesarias. Bastó ese gesto para que una parte de la angustia se derritiera. Como si por fin pudiera descansar los hombros cansados en un lugar seguro. La vida en Madrid comenzó despacio. Los primeros días, el simple hecho de salir a caminar por calles desconocidas era un acto de valentía. El bullicio de la Gran Vía. El aroma a café recién hecho en las esquinas. Las terrazas llenas de risas ajenas. Todo era extraño y, a la vez, una invitación a empezar de cero. Las noches, sin embargo, seguían siendo territorio de batalla. Me sorprendía llorando de nostalgia, repasando mentalmente los fragmentos de la vida perdida. La casa vacía, el eco de voces ya ausentes. Había momentos en que la soledad en un país nuevo parecía más pesada que nunca. Y la tentación de volver atrás, de pedir perdón incluso sin culpa, arañaba mi voluntad. Pero en ese exilio autoimpuesto, empecé a descubrir algo inesperado. La libertad de no ser nadie para nadie. En Madrid nadie conocía mis cicatrices. Nadie medía mis pasos. Podía caminar a cualquier hora. Reír o llorar sin el miedo al juicio. Elena me animaba a salir. A conocer gente. A probar lo que nunca me había atrevido.
Fuimos al Prado. Nos perdimos por las callejuelas de Malasaña. Bailamos sin música en la terraza bajo las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que la vida podía ser ligera. Incluso después de la tragedia. A veces me sorprendía observando a las parejas en el retiro. Preguntándome si alguna vez volvería a confiar en alguien. Si mi corazón, herido y receloso, se atrevería a abrirse de nuevo. La respuesta no llegó de golpe, sino en pequeños gestos. La complicidad de una charla con Elena hasta la madrugada. El gesto amable de un desconocido en la panadería. La sonrisa que me devolvía un compañero de clase en un curso de cocina improvisado. Poco a poco, comprendí que el verdadero renacimiento no llega en un solo momento, sino en una sucesión de elecciones diarias. Elegí dejar de perseguir respuestas donde solo había ruinas. Elegí perdonarme por no haberlo visto venir. Por haber confiado. Por haber amado tanto. Elegí, por fin, dejar de ser víctima de mi propia historia. Una tarde, mientras el sol caía sobre Madrid y las luces comenzaban a encenderse. Elena me preguntó si estaba lista para regresar a Buenos Aires. Para enfrentar lo que quedaba atrás. Miré el cielo rojizo y sentí una paz desconocida. Tal vez sí, tal vez no. Lo importante era saber que, a partir de ahora, nada ni nadie podría arrebatarme lo que había recuperado. Mi dignidad. Mi libertad. Mi voz. Antes de dormir, me senté frente al espejo. Ya no busqué las cicatrices, sino la fuerza en mi mirada. Me prometí nunca más conformarme con menos de lo que merezco. Nunca más callar ante la mentira. Nunca más dejarme hundir por la culpa ajena. Madrid no borró mi pasado. Pero me dio el espacio y la distancia necesarios para entender que el verdadero valor está en levantarse y caminar. Incluso cuando no sabes a dónde vas. Y así, mientras la ciudad dormía y yo me preparaba para el próximo vuelo. Supe que por fin había recuperado el control de mi historia. Con el corazón sereno y la mirada limpia. Me despedí de Madrid sabiendo que esta vez el regreso no era una huida, sino una declaración. Nadie más escribiría mi destino. Porque, después de la caída, aprendí a volar. Y en el horizonte, por primera vez en mucho tiempo, solo vi esperanza. El eco de la puerta cerrándose detrás de Daniel y Camila retumbó en mi pecho como un trueno sordo. Por un momento, la casa quedó suspendida en un silencio absoluto. Un silencio tan denso que dolía. Me apoyé en la mesa, sintiendo el temblor en las piernas, el vacío en el estómago, como si hubiera sido arrastrada por una tormenta y ahora no quedara más que la calma devastadora de los escombros. Caminé por las habitaciones, tocando las huellas que dejaron. La taza a medio lavar. La bufanda olvidada sobre el sofá. El perfume amargo de Camila flotando en el aire. Todo lo que alguna vez fue mío. Todo lo que alguna vez significó hogar. Ahora parecía ajeno, testigo silencioso de la caída de mi vida tal como la conocía. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez, dejé que las lágrimas fluyeran libres. Lloré por el amor perdido. Por la traición. Por la ingenuidad que me llevó a confiar ciegamente. Por el cuerpo herido y por la mujer que fui antes de este derrumbe. Cada sollozo era un adiós a una versión de mí misma que ya no podría volver. Pero el dolor, lejos de consumirme, comenzó a moldear algo nuevo dentro de mí. Entre la tristeza y la rabia, surgió una determinación callada, la certeza de que de estas cenizas tendría que nacer otra Lucía. Una mujer capaz de sostenerse en pie aunque todo a su alrededor se viniera abajo. Me vi a mí misma en el espejo. Los ojos enrojecidos. La cicatriz en el brazo palpitando como un recordatorio de todo lo superado. Por primera vez, sentí compasión por la mujer rota que me miraba desde el otro lado del cristal. No lástima, sino un respeto hondo.
Doloroso, porque ahora entendía que el verdadero valor no es no caer, sino levantarse de nuevo. Me puse de pie, temblorosa pero firme, y comencé a recoger los restos de mi antiguo mundo. Guardé las fotos de nuestra boda en una caja. Aparté la ropa de Daniel de mi armario. Cambié las sábanas de la cama que hasta hacía unas horas había sido testigo de secretos y mentiras. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una decisión. Elegir mi propio bienestar por encima de los escombros de una historia que ya no tenía sentido. El teléfono sonó una y otra vez. Daniel. Mensajes llenos de disculpas y súplicas. Pero esta vez no respondí. Ya no quedaba espacio en mí para la compasión hacia quien destruyó mi confianza. En medio del vacío, busqué la voz de quienes aún creía. Llamé a Mariana. Le conté todo, y su apoyo fue el ancla que me sostuvo cuando el miedo amenazaba con volver. Con el paso de los días, la casa se fue llenando de una paz extraña. Frágil pero real. Aprendí a desayunar sola, a caminar sin miedo por los pasillos, a escuchar el silencio como una melodía distinta. El dolor no desaparecía, pero cambiaba de forma. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que poco a poco empezaba a integrarse en mi piel. En mi historia, fue en una de esas mañanas solitarias, al abrir una ventana, cuando sentí por fin el primer soplo de esperanza. El aire fresco, el murmullo de la ciudad al fondo, el sol colándose entre las cortinas, y una voz interna, suave pero segura. Esto no es el final. Tomé mi pasaporte, la maleta pequeña guardada bajo la cama, y empecé a buscar vuelos. Un destino lejano, Madrid, donde mi prima Elena me esperaba con los brazos abiertos. Una promesa de nuevos comienzos y de reconstrucción lejos de todo lo que dolía. Mientras preparaba mi viaje, me permití mirar atrás una última vez. No para lamentarme, sino para honrar el camino recorrido, el accidente, la traición, la soledad, la lucha silenciosa, la decisión de decir basta. Era el momento de escribir una nueva historia. Una en la que el dolor no dictara mis pasos, sino que sirviera de cimiento para levantarme de las ruinas. Respiré hondo, cerré la puerta, llevándome solo lo necesario, dejando atrás el peso muerto del pasado. En ese instante, sentí que el renacimiento era posible, que mi vida, aunque marcada por la caída, podía volver a florecer. Y así, bajo el peso del dolor, elegí empezar de nuevo. La ciudad, detrás de la ventana, me recordaba que el mundo seguía girando, que siempre hay luz tras la tormenta. Era hora de buscar la mía, aunque todavía no supiera dónde me llevaría el camino.